algo así. No, no es cierto, hermanos. Van a tener una presentación en video de el motivo anti-Halloween, ¿verdad? Eso fue lo que me platicaron. Entonces va a ser un buen tiempo también de aprendizaje para los niños. Los niños pueden ir, creo que ya los están esperando allá los maestros. Ujieres, acompañen a los niños porque se me hace que están allá los maestros preparando las cosas. Acompáñenlos para que no vayan solitos, hijo, porfa. Y luego ya se pueden regresar. Todos los niños, las niñas pueden salir con los ujieres y ellos nos ayudan a llevarles a su clase. ¡Qué bendición! ¿Cómo están, hermanos? Están medio aburridos, ¿verdad? Están aburridos, hermanos. O están ansiosos de la palabra, anticipando, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy el tema. Seguimos hablando acerca de temas relacionados a la iglesia, porque es muy importante. Es tan importante que hay una doctrina completa que tiene que ver con la iglesia. La doctrina se llama eclesiología, o lo que quiere decir el estudio de la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia viene de la palabra latín que procede del griego ecclesia o eclesía, por lo cual la doctrina de la iglesia es eclesiología. Entonces, hay mucho, hermano, que ahondar y que abundar en enseñanzas, no solamente doctrinales, pero también prácticas a la luz de la palabra de Dios. Y el tema del día de hoy, vamos a tenerlo por ahí. No toda iglesia es una iglesia neotestamentaria. Entiéndase por la frase o el prefijo neo, nuevo. No toda iglesia es una iglesia nuevo testamentaria, aunque la manera correcta es neo, ¿verdad? El neoliberalismo es algo que se oye hoy en día mucho. El prefijo neo entonces quiere decir nuevo. Entonces el tema es no toda iglesia es una iglesia neotestamentaria. Siguiente diapositiva para empezar con una pregunta. Quiero empezar con una pregunta. Se me movió el no. ¿Existe una iglesia verdadera? Quiero que antes de responder entienda la pregunta. ¿A cuántos de ustedes alguna vez les han argumentado o les han preguntado, pero es que hay muchas religiones, hay muchas iglesias? ¿Cuál es la verdadera? Tú dices que la tuya es la verdadera. Aquel dice que el de él es la verdadera. ¿Sí entienden ese punto? ¿Sí o no entienden? Sí. ¿Qué responde usted? Todavía no me responda. Piense. ¿Existe una iglesia verdadera? Entiéndase por iglesia verdadera en esta pregunta. Vamos a llamarle denominación o religión o como usted le quiera llamar. Obviamente existe una iglesia verdadera, pues la palabra de Dios enseña eso, pero me refiero a denominación o a religión o a lo que usted quiera usar el término. ¿Existe, hermanos? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. ¿Quién dice sí existe una iglesia verdadera? Ok. Entiéndase la situación de una religión o una denominación. ¿Quién dice no existe una iglesia verdadera? Levante la mano. ¿Quién dice no sé? ¿Quién dice nos va a decir? Y los demás que no levantan la mano, ¿a qué vienen, hermano? No vienen a que les diga, no vienen porque saben. No. Ok, vamos a ver en este contexto el estudio de esta tarde. Si usted no viniera a la iglesia bautista, para empezar, ¿por qué usted viene a la iglesia bautista? Eso va a ser tema de otra clase, pero si usted no viniera a esta iglesia, no me responda, piense, ¿a qué iglesia iría? Entiéndase de nuevo, estamos hablando en el contexto de denominación o de religión. ¿Por qué creemos y decimos que la iglesia bautista no es una religión? Hermanos, ser bautista es un conjunto de creencias, es un conjunto de doctrinas que solamente la iglesia bautista reúne. Por eso la iglesia bautista no es considerada una religión,
somos considerados una doctrina, una creencia, diferente a una iglesia presbiteriana, pentecostés, luterana, neopentecostés, neocatólica y tantas que hay, ¿verdad? Antes de que usted responda a esta pregunta, quiero que entendamos que las iglesias que vemos hoy en día no son las iglesias que había hace 100 años, ni siquiera la iglesia bautista, lamentablemente. Sin duda la iglesia bautista ha intentado preservar y guardar no solamente la doctrina, en eso no tenemos a lo mejor un problema grande, pero a lo mejor sí en la practicidad o en la práctica. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes entienden lo que son las vigilias? Y es algo que hace décadas era practicado por el pueblo bautista. La Biblia habla de las vigilias, momentos de oración que la iglesia tenía. Muy seguramente esto recae en los pastores, en los líderes, la falta de haber continuado con esas prácticas buenas y bíblicas. Si bien no ordenanzas, pero sí ejemplos que la palabra de Dios nos da en cuanto a diferentes cosas. Pero aunque la iglesia bautista ha intentado no cambiar en doctrina, pues sí, sin duda sí ha habido cambios, si bien no pecaminosos, pues que no somos iguales que la iglesia de 1900, de 1890. Igualmente la iglesia pentecostés, ellos empezaron en 1920 y algo. Los luteranos, los metodistas, pues hace años no eran lo que hoy en día son. Han cambiado, muchas veces cambiaron doctrina, muchas veces cambiaron principios, cambiaron, qué sé yo, hasta jerarcas, los que tienen sus líderes, ¿verdad? Pero con toda esta información en nuestra mente, yo le pregunto, si usted no fuera bautista, ¿qué fuera? No me responda porque me va a hacer de que me deprima. ¿Qué sería yo? Si yo no fuera bautista, ¿qué sería? Pentecostés, no hombre, también tronados. ¿Qué sería yo? Iglesia de Cristo, no hombre, también aburridos, no tocan instrumentos. ¿Qué sería yo? Mormón, no doy con el kilo. O tienes que ser muy morenito o muy güerito y yo estoy canela, ¿verdad? No doy. ¿Qué sería yo? Testigo de Jehová. No, eso sí yo no sería, ¿verdad? ¿Qué sería yo? Presbiteriano. Pues bueno, son los menos peorcitos, ¿verdad? Déjame, voy con los presbiterianos. ¿Qué sería? Vamos a tratar de contestar a esta pregunta con el estudio. ¿Qué sería usted, pastor? Híjole, de las denominaciones sobresalientes de la actualidad en nuestra región, no me uniría a ninguna. ¿Por qué? Oiga, pero pues allá también hablan de la Biblia. Y no dudo. Pero no vaya a estar como aquel borrachito que llegó a un templo bautista. Estaba en alto y estaban los escalones, más que aquí. Aquí son 3 escalones. Tenías que avanzar varios escalones. El borrachito llegó de madrugada un sábado. No lo dejan entrar a la casa. Lo regresan, se va caminando y se queda dormido ahí en la entrada del templo. Llegan, lo sugiere, llega el diácono, los diáconos, llega el pastor, abren la puerta, ven que está ahí, pues lo levantan, le ofrecen un café negro, le dicen, pásale, vamos a la iglesia, ahorita va a empezar el culto. Y el borrachito, todavía medio fumigado, responde y dice, ¿verdad? No, pues a la iglesia que vámonos a la parranda. No, mira, aquí en la iglesia hablamos de Dios. Menos, pues si hablan de Dios, ¿de quién no hablarán? Dice. Cuando uno no estudia, hermano, tienes que meter ese tipo de cosas. Vamos a, entonces, ¿por qué yo, Fernando Ramones, no me uniría a una iglesia de las que hoy en día pudieran a lo mejor sobresalir por nombre? ¿Por qué no? Bueno, el tema de esta tarde es, no toda iglesia es una iglesia bautista, perdóneme, una iglesia neotestamentaria. Vamos a la siguiente diapositiva. Mateo 16, 18, vamos a partir de ahí, hermanos. Mateo 16, 18, San Mateo capítulo 16 y versículo 18,
Por favor, mire, ahorita que ya no tenemos el aire, se puede escuchar, por lo cual esté atento, pues yo les voy a pedir a algunos que leamos algunos versículos durante la enseñanza. Mi hermano José Luis, si pudiera, por favor, hermano, abrirme la Biblia en Mateo 16 y leernos el versículo número 18, y los demás podemos darle seguimiento con nuestra vista. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Por favor, hermano. 16, 18. Ajá. El 18, hermano. Sí, y yo también te digo. Amén. Gracias, hermano. Había muchas iglesias en el tiempo de Cristo. Por eso es que Cristo tiene que añadir y decir, sobre esta roca edificaré mi. Esa palabrita mi habla de uno, de algo exclusivo, de algo que cambia a lo demás. Hay muchas iglesias, pero esta es mi iglesia, no porque me pertenece, sino es a la que yo pertenezco, hablando de Monte Olivos. Bueno, en el tiempo de Cristo había muchas iglesias. Entiéndase por iglesia un cuerpo de personas, un grupo de personas convocadas a una asamblea. La palabra eclesía o iglesia es eso, una asamblea convocada en un lugar específico por un motivo específico, llamadas a salir, llamadas fuera. Hoy en día, bueno, no sé si todavía en las escuelas, los que van a la secundaria, primaria, antes habían las asambleas todos los lunes. ¿Todavía hay en las secundarias, en las prepas, en las primarias? Ya no hay, sí hay. Asamblea, ya no hay. No, ¿de veras? ¿Ya no se hacen honores todos los lunes? ¡Wow! Antes era lunes y viernes. ¿Sí se acuerdan? La asamblea. ¿Qué era eso? Todos los alumnos, hasta los conserjes, estaban reunidos, convocados para un punto. ¿En dónde? Donde estaba el foro o la explanada. ¿Para qué? Rendir honores a la bandera, tributo, cántico, loores, la banda de guerra, el niño que se desmaya, todo eso. Yo nunca fui de esos, hermano, nunca, gracias a Dios. Pero esa era una asamblea, entiéndase por asamblea, eclesía. Nuestro heroico Congreso del Estado, allá en Zaragoza, Cruz con Juan Ignacio Ramón, centro de Monterrey, ahí se hace una eclesía, una asamblea. En este caso, una asamblea política. En el tiempo de Cristo había asamblea, la sinagoga tenía su asamblea, su eclesía. Los fariseos, los herodianos, los saduceos, aún los senadores, ¿verdad? En aquel tiempo no había diputados, pero había los del congresista, los que trabajaban en el gobierno, se reunían, se hacía una eclesía, una asamblea, de nuevo, por el término de la palabra. Iglesia es igual a asamblea. Salidas de un lugar para reunirse en otro con un fin específico. ¿Por qué nosotros somos una eclesía? Somos una asamblea que sabemos que todos los miércoles, todos los domingos, todos los sábados, los lunes, y cuando se anuncia la asamblea de la sociedad de varones y la femenil, somos convocados para salir de casa, reunirnos en un lugar específico con un motivo específico. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Sí. Ahora, con esto en mente, entonces, es bien importante lo que Cristo dice aquí. Sobre esta roca, hablando de su persona, edificaré mi eclesía. Hay muchas eclesías, hay muchas, ya lo vimos, hay muchas, pero yo voy a edificar mi eclesía. Entonces, no todas las eclesías eran para lo mismo o enseñaban lo mismo. Y es igual hoy en día, aunque ya a una reunión del ayuntamiento se le llama cabildo, ¿sí? Cada cierto tiempo sesiona el cabildo en el ayuntamiento, ya no se le llama
eclesía. Pero hubo un tiempo en el que todo era eclesía, asamblea. Hoy en día las asambleas religiosas son llamadas iglesias, ¿sí? No toda iglesia, así como en el tiempo de Cristo había muchas, pero su iglesia era la única neotestamentaria. ¿Qué entendemos por neotestamentaria? La única que se crea, que se edifica, que se empieza en un periodo de una dispensación diferente a la dispensación de la ley. Entendamos por dispensación un periodo de tiempo, un gobierno de Dios a través del hombre con un fin específico, el hombre teniendo una responsabilidad específica, el hombre fracasando en esa responsabilidad y Dios dando gracia para poder desarrollar una vez más el trabajo para con el hombre. Está el periodo de la ley, la dispensación de la ley. Viene Cristo, ya no hay ahora, o mejor dicho, Él termina con la dispensación de la ley, comprobándole al pueblo de Israel que el propósito que Dios tenía para con Israel, de usarlo para tratar con el mundo, no pudo ser posible. ¿Por qué? Porque Israel abandonó a Dios. ¿Por qué? Porque mató a los profetas enviados por Dios. Por eso es que Él llora entrando a Jerusalén, ¿sí? Entonces, Cristo viene y les comprueba, les enseña. Fracasaron en la dispensación que tuvieron, la ley. Entonces empieza la dispensación de la iglesia, o también conocida la dispensación de la gracia. Y es por esto que a las iglesias se les conoce como iglesias neo o nuevo testamentarias. Tres cosas distinguen la iglesia nuevo testamentaria a través de los siglos desde que Jesús la fundó. Tres cosas distinguen a la iglesia neotestamentaria desde que Cristo la funda. ¿Qué es lo que distingue? Ay, a ver, hijo, ahí ayúdame, porfa. Tres cosas distinguen. ¿No? Ahí está. El bautismo del creyente por inmersión. Lo que nos diferencia en el bautismo del creyente, que es por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseguida que se convierte a Cristo. ¿Qué es lo que diferencia a la iglesia del Nuevo Testamento? Una de esas cosas bien importantes y doctrinales es el bautismo. ¿Por qué? Porque es un bautismo bíblico, porque es un bautismo enseñado por Jesucristo. ¿De qué manera? Es por inmersión. Romanos capítulo 6, vamos ahí por favor, Romanos capítulo 6. Hermano Eduardo Vadillo, ¿me vas a ayudar a leer Romanos capítulo 6, por favor? Y el versículo 3, Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Romanos capítulo, ¿qué dije? 6, 3 al 7, hermano. Por favor, hermano Eduardo, adelante. Si podemos notar, gracias hermano, si podemos notar, encontramos varias palabras, entre ellas sepultados, encontramos la palabra muerte, encontramos la palabra, las dos veces la palabra muerte y las veces también sepultado. La palabra bautismo en sí tiene una connotación de sumergir. La palabra bautismo significa poner debajo o significa sumergir. Entonces, una característica que distingue a una iglesia neotestamentaria es su manera en la que bautiza. ¿Cómo?
por inmersión. Hoy en día hay diferentes prácticas del bautismo, pero solamente una cumple con el requisito que Dios da en su palabra, y es por inmersión, debajo del agua, no por aspersión, no por el rocío, no de otra manera. Le mandé al hermano Brandon y quería haberlo puesto, pero de plano no lo recordé. Pero hoy en día hay iglesias que ponen la alberca, ponen una escalera y los jóvenes, ¿verdad?, se avientan un clavado y ya están bautizados. ¿Si te la mandé, sí o no? Porque el hermano andaba con esa perversidad que quería hacer. Le dije, no, hermano, mira cómo se ven de ridículos, ¿verdad? Hermano, hoy en día el bautismo se ha denigrado cuando es una figura de Cristo. Es una afiliación, es una identificación, es un reconocimiento. ¿Cómo ha cambiado el tiempo de las iglesias neotestamentarias? Hermano, cuando alguien se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaba anunciando al mundo, muerto al pecado, vivo para Cristo. Qué tremendo. Y es que la siguiente cosa, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te enojes, mijo. Préndele ahí. Que quería alberca. Era de los que quería la alberca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en día, desde hace algunos años, pero cada vez más hay más frecuente la ignorancia teológica de muchas congregaciones. Hermanos, no es que uno se la sepa toda, sin duda no, hermano. Pero es tan evidente lo neófito que hay hoy en día en tantas iglesias. Hoy en día está mucho el auge de bautizar solamente en el nombre de Jesucristo, porque dicen que es el ejemplo que puso el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos ahí. Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos a avanzar lo que podamos avanzar hoy, y lo que no, pues la próxima semana le seguimos. La idea es que podamos salir, como siempre, edificados, bendecidos y conocedores de lo que Dios dice. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 está predicando con denuedo, lleno del Espíritu Santo, lleno de verdad, lleno de palabra de Dios. Y en el versículo 36, para continuar. Sepa pues, 2:36 de Hechos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Por qué habla a la casa de Israel? Pues porque estaban los judíos congregados ahí en Jerusalén, estaban escuchando a Pedro, y por eso aquí se detiene a ellos. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué, hermanos? Se compungieron de corazón. Está hablando de un arrepentimiento, está hablando de una sensibilidad, está hablando de una convicción que estaba llegando a ellos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué, hermanos? Y cada uno de vosotros, ¿qué, hermanos? Para perdón y recibiréis. Ahí está, pastor, ahí dice que tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque solamente Jesucristo es nombre, lo demás no es nombre. Una pregunta, hermano. La palabra doctor, ¿es una palabra común o es una palabra, ¿cómo se le dice la otra cosa? Se me fue. Propia. ¿Es propio o es común? ¿Se escribe con minúscula o con mayúscula? Porque es una palabra propia, es un nombre propio. Licenciado, ¿se escribe con L minúscula o con L mayúscula? ¿Por qué? Porque es un nombre propio, no es común. Entiéndase por propio algo que tiene una personalidad o algo que tiene un resaltamiento, como una ciudad, un país, un océano o cosas por el estilo. Bueno, la palabra de Dios dice que vamos a ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada una de estas palabras aparece con mayúsculas denotando una persona, una personalidad. No dice espíritu con E minúscula, que sería el nuestro, escribe
espíritu con E mayúscula, que es la persona del Espíritu Santo. Pero el neófito eclesiástico teológico dice, es que aquí dice que Jesucristo, porque Jesucristo es el único nombre real. Hijo, bueno, y hasta hijas andan con eso. El hecho de que para usted signifique eso, no quiere decir que la regla teológica gramatical diga eso. Vamos a ver, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos. Una manera, hermanos, en la que usted va a estar seguro o segura de no errar en lo que quiere decir la palabra de Dios es entendiendo algunas reglas. Por ejemplo, ¿la Biblia se contradice, sí o no? No. Y no se contradice no porque me lo dijeron y yo repito, no. Hay evidencia, hay manera de comprobar que primero la palabra de Dios es santa, es divina, no se contradice. ¿Puede tener errores la palabra de Dios? De traducción, sí. De inspiración, no. Deje explico. La palabra de Dios inspirada no tiene errores, porque viene directamente de Dios. A la hora de traducir, ¿podía haber habido algún error? Sin duda. ¿Por qué? Porque no fue una traducción inspirada. Sin embargo, Dios prometió en su palabra una frase muy importante que es preservación. Dios prometió preservar su palabra eternamente. Entonces, el hecho de que una traducción tenga una palabra o una situación rara, no quiere decir que la inspiración fue mala, porque la inspiración viene de Dios. Ejemplo para llegar a esto. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios hace algo en orden o desorden? Porque dice ahí desordenado. ¿La Biblia se contradice? No. Entonces, ¿cómo sé que no me voy a equivocar? Teniendo de antemano un precedente en mi mente que la Biblia no se contradice. Entonces voy a la Biblia interlineal, voy al hebreo, la palabra original, y me doy cuenta que el que tradujo, que era un erudito, no usó la mejor palabra para ese versículo. Y no somos quien venir a enseñar a los traductores, pero en esa palabrita quiere decir la palabra desordenada, estaba hablando de un proceso, estaba hablando de un momento de perfección, no que estaba todo por ningún lado, pero el traductor entiende eso y lo pone. Dios preserva su palabra, es inspirada perfectamente, no contiene errores. ¿Por qué mencionó todo esto? Porque cuando yo voy a leer el versículo 38, tengo que leerlo en su contexto. Una pregunta, ¿el bautismo quita pecados? ¿Sí o no? ¿Qué quita pecado? Los cubre, los arroja a la profundidad del mar el Señor y no se acuerda más de eso. Seguimos leyendo, verso 38. Pero les dijo, arrepentíos. Primero tienes que arrepentirte, tienes que reconocer a Jesús como Salvador. Ellos acababan de crucificar, hermanos, habían dado el voto para que Cristo fuera crucificado. Suelta Barrabás, aquí están ellos. Muchos de los que habían gritado que soltaran a Barrabás, aquí están. Sacerdotes que habían dado su voto para que fuera crucificado, aquí están. Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Si leo en el contexto, sé que el bautismo no perdona pecados. El bautismo no quita pecados. Entonces yo tengo que entender que aquí no me está enseñando que mi bautismo debe de ser en el nombre de Jesucristo, en su persona de Jesús, sino que el bautismo debe de ser porque Jesucristo lo mandó, en el nombre de Jesús, por tu santa madre. ¿Cuánto le dijeron así? Se oye muy feo, ¿verdad? Pero pero era una frase que se usaba antes, ¿no? Por tu mamacita linda, hazme caso. ¿Sí se entiende eso, hermano? Lo puse como ejemplo. En el nombre de Jesús, arrepentíos y bautícense. Otra
Sin duda ya está hablando del bautismo en agua, pero no está diciendo que tiene que ser en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, no se contradice. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Ese no lo tengo apuntado, pero creo que es ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. 21. Primera de Pedro 3, 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Síganme. El bautismo que corresponde a esto, ¿ahora qué? Ahí está, pastor. No, que no salva. Hay que leer, hijo. No quitando, ¿qué, hermanos? ¿Qué son las inmundicias de la carne? ¿Qué son? El pecado. No. Entonces el bautismo, dice aquí, no quita ¿qué? Las inmundicias de la carne, el pecado. Entonces, ¿qué quita? ¿Qué salva? Dice, sino como la ¿de qué? ¿Hacia quién? ¿La qué? Una vez más comprobamos que el bautismo no quita pecados. Entonces, ¿de qué dice que me salva ahí? De tener una buena conciencia delante de Dios. Aquí hay jovencitos, hay señoritas, pero no voy con ustedes ahorita, porque ustedes son casi angelitos, casi caídos, pero angelitos. Pero los que somos aquí adultos, podemos recordar cuando mamá o papá nos mandaba algo y no lo hacíamos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se salieron de la escuela, se fueron de pinta? ¿Sí? Flor, le dice la mamá de la hermana Flor Martínez, Flor, tu tía me dijo que te vieron en el río. ¿Qué andabas haciendo? Se pone blanca Flor Martínez porque la cacharon. Pero Flor Martínez no se voló la barda ese día, otro sí, pero ese día no. Y le dicen a la mamá, oye, como que me pareció ver a Flor Martínez. Y luego a tu hija Flor, luego viene la mamá de la hermana Flor y le dice, Flor, ¿qué andabas haciendo en el río? No, mamá, espérate. No, ¿cuál río ni qué nada? Yo aquí traigo mis apuntes, mira, estos son los del día de hoy. ¿Yo qué voy a andar haciendo en el río? Tiene una aspiración de buena conciencia para con su mamá. Pero cuando la cacharon que sí se cruzó la barda, y mija, es un ejemplo. No vayas tú a decir, mamá, ¿qué andabas haciendo? Pero cuando la cacharon y si era culpable, ¿tenía una buena conciencia? ¿Cuánto nos llegamos a esconder de papá, mamá, para que no nos dijera nada? Nadie, hermanos. Estamos hablando de los adultos. Es lo que aquí está diciendo. El bautismo que corresponde a esto, bautismo en agua, ahora nos salva. Y luego aclara, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena. Yo estoy obedeciendo al Señor en el bautismo, por lo cual tengo buena conciencia delante de Dios por obedecerle. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Siento que no me están siguiendo el hilo. Primera de Juan capítulo 1, verso 7, por favor, nada más denle la vuelta ahí a la hoja. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Pero, primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué, hermanos? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? ¿Alguien no entiende este versículo? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De qué? Ya vimos entonces los pasajes que me dicen, el agua no quita pecados, el bautismo no quita pecados, pero la sangre de Cristo sí. Entonces, por lo cual, vamos a ver todo esto que estamos viendo en la Biblia para llegar a la conclusión que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Cristo es bautizado, está la persona del Hijo siendo bautizado, está el Padre desde el cielo diciendo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y está el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. A propósito, si usted no se ha bautizado, bautícese.
Dios manda que se bautice y usted tiene una aspiración, una buena conciencia. Señor, quiero obedecerte, quiero identificarme contigo, mi Señor. ¿Sí? Ok. Otra cosa que identifica a una iglesia neotestamentaria, primero el bautismo, que es por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es enseguida que se convierte a Cristo. La Biblia, nunca tenemos un registro en la Biblia que el bautismo se pospusiera por cualquier cosa. En la Biblia tenemos algunos bautismos que relata tal cual la Escritura. Uno de ellos es el bautismo de Pablo. Él se tardó 3 días. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Qué, hermano Dani? Estaba ciego. Es que me hace así el hermano Dani. Y a veces yo está bebé. Porque estaba ciego. Otro bautismo que la Biblia nos relata es el bautismo del etíope. ¿Cuándo se bautizó? Mientras iban ¿a dónde? Pues por el camino, dice la Biblia, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, le dice Felipe, bien puedes. Otro ejemplo de bautismo que nos da la Biblia es el bautismo de Lidia. Fue bautizada en la misma hora en la que ella y muchos se convirtieron. Un ejemplo más del bautismo que la Biblia nos da es el carcelero de Filipos, que muy seguramente es donde se empezó la iglesia de Macedonia, de 2 de Corintios capítulo 8. Muy seguramente se empezó en la casa del carcelero de Filipos. Cuando él preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le responde Pedro y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿quién? Yo y mi casa, sí, pues vamos a mi casa. Lo saca de la cárcel, lo lleva a la casa, toda su familia es convertida y en esa misma noche se bautizaron. Entonces, las veces que tenemos un registro de la Biblia bautizando a alguien, siempre era de manera inmediata. No había un proceso o un... No, era de manera inmediata. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que una vez que una persona ha nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que debe bautizarse, que puede bautizarse y que Dios quiere que lo haga. Por lo cual, la palabra de Dios, hermano, es fiel en decirnos que el bautismo debe de hacerse de manera pronta, de manera inmediata. Hay circunstancias, hay regiones donde el agua escasea, hay lugares donde el agua no es de fácil acceso. Bueno, se planea un cierto momento en el que gente viaja hasta un lugar de aguas y ahí se bautizan, pero no porque la iglesia le pone un freno a decirle, tú no te puedes bautizar porque eras bruja. Y como no sabemos si ya no eres bruja, pues espérate. Pues a lo mejor yo soy bruja, pero tú eras fornicario, tú eras adúltero, tú eras maldiciente. Entonces, si la iglesia se pone a ponerle tachita y palomita a los que se quieren bautizar, créame, nunca bautizamos a nadie. Porque son pura bola de pecadores los que venimos a la iglesia a bautizarnos. Y todos tenemos situaciones de esa índole. ¿Cuál es el requisito para bautizarse? Nacer de nuevo. Entonces, cuando el predicador dice, por su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo te bautizo, está diciendo, tú has dicho que naciste de nuevo, tú dijiste que crees en Jesús y por tu testimonio es que yo te estoy bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado en la semejanza de su muerte. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que una característica del bautismo es enseguida que se convierte a Cristo. Ahora, claro está, queremos que entienda lo que está haciendo, queremos que entienda qué dice la Biblia acerca del bautismo. Claro está, queremos que esa persona conozca la palabra de Dios que tiene que decirle a él del bautismo, pero de ahí a que tenga que pasar un año de supervisión, pues la Biblia no enseña nada de eso. De ahí que tenga que tomar 7 lecciones de discipulado y en la 9ª hacer un examen y si lo pasa a bautizarlo, pues no, tampoco la Biblia habla de eso. La Biblia habla que una vez que ha nacido de nuevo, debe de bautizarse. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos?
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, gracias. Otra cosa más que caracteriza a la iglesia neotestamentaria. Ay, ¿yo la apagué o qué? Ah, no, ahí está. Ahí está. Independencia de nuestra congregación. ¿Por qué una iglesia neotestamentaria es caracterizada por esto? ¿Sí es la que seguía, hijo? Sí. Independencia de nuestra congregación. Esto es toda la sociedad de jóvenes ya de viejitos, hermano. Le pedí a la IA que me los pusiera en un futuro. ¿Por qué hablamos que la iglesia neotestamentaria es independiente, la independencia de una congregación? Bueno, en la palabra de Dios nunca encontramos el término asociación o nunca encontramos el término convención o el término compañerismo o el término de unidad. No, siempre en la Biblia encontramos el ejemplo de iglesias locales, de iglesias independientes, de iglesias que funcionaban de una manera independiente. Tan es así que el Señor Jesucristo en Apocalipsis, ¿cuántas cartas manda? ¿Cuántas cartas manda a Juan que escriba? ¿Cuántas? Lo acabamos de ver, hermanos, 7. 7. ¿Por qué? ¿Por qué 7 y no nomás una? Pues si todas son iguales. No. Había un mensaje para Éfeso, un mensaje para la Odisea, un mensaje para Esmirna. La iglesia de Corinto, ¿dónde estaba? En Corinto. Cuando Pablo manda una carta a los colosenses, no, ¿sí? Que le pide que también se lea en la Odisea. ¿Sí fue a Colosenses? Ayúdenme. A Creta, los cretenses. Los cretenses. ¿En qué libro está eso, hermano? No me acuerdo. Pero está en Colosenses, ¿no? Bueno, el punto es este. En la Biblia siempre encontramos iglesias locales y iglesias identificables, por lo cual nuestra iglesia hoy en día se conoce como Iglesia Bautista Independiente. Realmente es de más decir independiente. Se supone que una iglesia neotestamentaria, por ser neotestamentaria, es independiente. O sea, no pertenecemos a alguna asociación religiosa, no pertenecemos a alguna denominación con jerarcas. Ejemplo de algo así, la Iglesia Católica tiene un Vaticano. Ahora, hay como 17 raíces del catolicismo: la Iglesia Católica Ortodoxa, la Iglesia Católica Latinoamericana, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Católica Polaca, hay muchas, pero cada una de ellas tiene un jerarca superior que da las instrucciones. En este caso, el comúnmente conocido es el Papa. Los testigos de Jehová tienen a sus líderes en la Watchtower, allá en Pensilvania. Los mormones tienen a sus 12 ancianos en Utah. La Luz del Mundo tienen a su líder encarcelado en California. Y a otros más que están en Jalisco. Sí se va entendiendo, hermano. Las asambleas de Dios tienen a su jerarca que les dice qué hacer, qué enseñar, los mueve, los quita, los pone, haciendo la obra del Espíritu Santo. Pero la Biblia nunca habla de algo así. Entonces la Biblia me enseña que un distintivo de las iglesias del Nuevo Testamento es que eran independientes cada una de ellas, con un compañerismo de hermandad, con un apoyo de hermandad. Macedonia enviando ofrendas a Jerusalén, pero una cosa era el compañerismo de amor, de confraternidad, y otra cosa era la independencia. Cuando la iglesia de Jerusalén recibe al apóstol Pablo y a Bernabé, y luego viene Timoteo también en alguna ocasión, porque tenían que tratar un tema del judaísmo, judaizante. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo subió con los de él a Jerusalén en el concilio de Hechos capítulo 15? Y el tema era que los de Jerusalén querían que judaizaran a aquellos, especialmente Pedro. Entonces viene Pablo a discutir y decir: a ver, si ustedes y yo, que somos judíos,
no vivimos como judíos porque quieren que ellos que no son judíos judaicen. Es irónico. Entonces, como era una iglesia que estaba en proceso de ser iglesia, definen lo que se tiene que hacer y una vez definido eso, nunca más Jerusalén se mete con la iglesia de Antioquía. Nunca más la iglesia de Jerusalén se mete con otra iglesia. Respetaron su identidad. Por lo cual, una característica de una iglesia neotestamentaria, además de su bautismo, es su independencia. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Tiene algo de malo? Gloria a Dios por la convención, hermano. Han sido usados por Dios en países que nunca podríamos entrar de manera independiente. Cuba es un ejemplo de eso. Pero no es lo que caracteriza a una iglesia neotestamentaria. Entonces, ¿es algo que vamos a juzgar o a criticar? No. Pero es algo que la palabra de Dios nos enseña por qué es que somos independientes. ¿Alguna pregunta? ¿Algo hasta aquí todo bien? Sí. Hermano Juan Navarro. Adelante, hermano. Sí. Sí, sí. Bueno, pueden hacer lo que ellos quieran hacer al final del día, pero hay un principio bíblico. Sí. Ser salvo y bautizado. Claro. Mm, no. Ok, buena pregunta. Creo que este yo lo había enseñado antes. Ok, pregunta usted, pero para que todos aprendamos. ¿El bautismo es para obediencia o es para añadición a la iglesia? Entonces, ¿una persona que se bautiza en automático es miembro de la iglesia? No. Está obedeciendo a Dios. Ahora, por lógica, ya entra aquí como el aspecto moral de la persona. Se entiende que si deseó bautizarse, pues su deseo va a ser parte de la iglesia. Pero son como dos cosas apartes. Ojo, como iglesias independientes hay quienes lo entienden diferente. Por ejemplo, yo escuché una mega iglesia bautista fundamental independiente que decir que tenía 50,000 miembros, porque bautizó 53,000 gentes. ¿Esa es una realidad? No. Entonces, aquí es donde entra el siguiente punto. No es cierto, no entra el siguiente punto. Pero hablando, a ratito vamos a ver los ingredientes, que es la autoridad final de la palabra de Dios. Pero, a ver, lo sigo escuchando. Cada iglesia puede decidir qué hacer, sí, sin duda. ¿Cuál es el problema? Cuando vas en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Hablaba yo ahorita. Por ejemplo, un amigo que conocemos como iglesia, el pastor Fideleija, él en su iglesia no tiene bautisterio. Pregúnteme por qué. No sé. Quiero pensar, número uno, el espacio. Su templo es más pequeño. Número dos, está en la mera punta del cerro con el oso yogi. Entonces el agua, subir allá, siempre ha sido un problemón. Entonces, ellos no tienen bautisterio. ¿Están en pecado? Nosotros tenemos y está vacío. ¿Cuál es la diferencia? No tenemos. Entonces, ¿qué hacen ellos?
2, 3 veces al año, o las que hagan falta, se reúnen. Hay hermanos creyentes que se quieren bautizar, tal fecha de tal mes, hermanos, vamos a tener bautizos, y se van a un río, rentan una alberca, y qué sé yo, hacen algo y bautizan a las personas. ¿Está bien eso? ¿Contradice la palabra de Dios? Pero, mismo ejemplo, no tienen bautisterio, vamos a usarlos a ellos de ejemplo, no tienen bautisterio. Hay hermanos que se quieren bautizar y el pastor viene y les dice, quiero supervisarte primero, quiero verificar que en verdad tú eres tal y cual, tal y cual, tal y cual, quiero que cumplas con tantos requisitos y después vemos si te puedo bautizar. Es diferente. El propósito cambió. Ahora yo estoy ocupando un lugar que la Biblia no me da a mí. Y es algo bien tremendo, hermanos. Ahora, de nuevo, yo no estoy diciendo que bautizamos al que venga. ¿Me quiero bautizar? Sí, vente, vamos a bautizar. No. A ver, vamos a explicarte. Yo no te quiero bloquear que obedezcas. Simplemente quiero asegurarme que tú entiendes lo que Dios dice de esto. Entonces, cada iglesia, al ser independiente, hermanos, procede de la manera que le convenga en un aspecto general de la palabra, sin contradecir el principio de la palabra de Dios. ¿Sí me entendí? ¿Me di a entender con eso, hermanos? O sea, ellos deciden así, bueno, pues así deciden, ¿verdad? Ahí en la Chona, bautice a alguien ahora en febrero, hermano, en enero. Para empezar, no sale agua de la tubería, hermano, ¿cómo que lo bautizas, verdad? Entonces, está mal. Bueno, pues no sé si se acuerdan de la hermana María Félix, hermanas que tienen neumonía, llegan a Cristo en el invierno. No, tienen que bautizarse porque la Biblia dice que inmediatamente. No, estamos mal. Y la Biblia es clara, pero la Biblia también me da la indicación de preservar la vida. ¿Sí? Entonces, cada iglesia, hermano, decide su proceder de acuerdo a sus necesidades. Nuestra iglesia desde la pandemia no tiene culto los domingos por la tarde. ¿Estamos en pecado? No. Hay iglesias que tienen domingo en la tarde, gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Pero cada iglesia, ¿por qué empezamos esto en el 2020? Pues porque era bien difícil, que no teníamos rutas, hermano, y yo hice cuentas con mi esposa, de la gente que más lejos vivía, ni yo podía venir en la mañana y luego en la tarde pagando los camiones, no podía. Venían bien poquititos hermanos a la iglesia el domingo en la tarde. Hablamos con los hermanos, movimos este asunto, se quedó así, y es algo que la iglesia le benefició, le convino, decidió, lo que queramos mencionar. ¿Alguien nos va a venir a decir algo? Pues si se atreven, los mandamos a ver a dónde, con don Juanito, ¿verdad? Que se peleen con él, nuestro velador. Pero sí, hermano, una iglesia decide por sí misma sin ir en contra de los principios de la palabra de Dios. ¿Sí quedó claro, hermano? ¿O nomás me está dando el avión? No, ¿sí quedó claro? ¿O ya se le olvidó que me preguntó? Sí, era lo que quería saber, hermano. Ya entendí el punto. Ahí en Montebrón había esas, ya dije yo, marcas, ¿verdad? Que de ahí vengo. Pero había esa regla. El pastor Tommy decía, para que yo te case, tienes que tener 6 citas conmigo. Llegaba a 2 él nada más. ¿Para que sí? Tú estabas ahí en las 6 y nomás llegaba él a 2. Pero él decía, tienes que haber sido salvo o bautizado 6 meses antes de la... ¿Pero qué creen que hacía la raza? Pues, soy salvo y bautizado. Me casas y no me vuelves a ver en la vida. O sea, ellos decidieron eso, pues está bien, es asunto de ellos. Pero pues yo vengo y me doy cuenta de que pues eso no, pues no jala, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? Hija, ¿qué andas haciendo con ese rastrojo de pelado, hija? Arrúmbalo. Hijo, esa chamaca te va a sacar de Dios, hombre. No lo hueles. Pero es una iglesia que decidió hacerlo así, pues adelante, ¿verdad?
¿Vamos a empezar a sacar marcas o qué? A ver, hermano. Sí, o sea, son iglesias que toman sus decisiones en base a sus experiencias, hermano. ¿Por qué no decirlo? O sea, cosas que a lo mejor les fue mal o que no pudieron. Por ejemplo, el pastor Tommy tenía una regla y es que él, si te casabas en la iglesia, el festejo tenía que ser en la iglesia. ¿Por qué? Porque él decía, oye, hemos casado gente y luego se van al salón y como allá no tenemos nosotros el control, pues ya, a lo mejor no los novios, pero la familia y esto, ya se acercaron el Bacardí, y la Cuba y la hondureña y la gringa y todo, ¿verdad? Y se hizo ya el despapalle. Entonces él dijo, no, a partir de ahora te casas en la iglesia, el festejo es en los jardines de Montebrón. Era el campo de fútbol, hermano. Pero era lo que por una razón. Entonces, amén. Ya. ¿Algo más, hermanos? ¿No? ¿Qué horas son? Ni sé qué horas son, hermanos. Ah, es temprano, hermanos. Siguiente punto. Hermano, le voy a decir algo. Estamos viendo clases que hemos visto antes, pero ahora las estamos viendo desde un punto de vista de instituto bíblico. Usted está aprendiendo como si fuera un seminario este tema. ¿Cuántas diapositivas he avanzado? ¿3? ¿6? No, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sí. Sí, pero cada una vale media. ¿Dónde estoy? A la independencia de una congregación. La doctrina, esta es otra cosa que caracteriza. Número 3. La doctrina de la iglesia local visible y no la iglesia universal. Y aquí cae el tema de si existe una iglesia verdadera. ¿La iglesia de Cristo tiene denominación, hermano? ¿Sí o no? No todos dijeron que no, nomás se llamaba Vadillo. No tiene denominación. A ver, levante la mano quien dice, la iglesia de Cristo no tiene denominación. No tiene. ¿Es bautista la iglesia de Cristo? No. Pero sí puedo saber que no es testiga de Jehová. No es mormona, eso sí le aseguro. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no toda iglesia puede llamarse neotestamentaria. Entonces podrán ser iglesias hasta elegantes si usted quiere, pero si no cumplen con los estándares de la palabra de Dios, serán iglesias pero no bíblicas. Entiéndase por neotestamentarias iglesias bíblicas. Entonces, cuando nos referimos a una iglesia visible y no universal invisible, nos referimos que aunque creemos que hay una iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, hay hermanos en Madero, hay hermanos aquí en Guadalupe, hay hermanos en Tabasco, hay hermanos en Veracruz, hay hermanos en todas partes del mundo, ¿sí?, que tienen una unidad en Cristo, somos afiliados en la sangre del Cordero, es una iglesia universal, un cuerpo de Cristo global, sin denominación, pero creemos que hay una iglesia visible en la cual el creyente se edifica. ¿Cuál es esa? Monte Olivos, con una ubicación geográfica, identificable. Porque luego de pronto hay gente que dice, no, yo de religiones nada, yo tampoco. Pero creemos en la doctrina de una iglesia local visible. Y aunque creemos que hay una iglesia de nuevo, universal, en el sentido del cuerpo de Cristo, sin denominación, entendemos que debe de haber una iglesia local en la que el cuerpo de Cristo se edifica. ¿Por qué voy a la iglesia bautista? Porque es la iglesia que se afilia o se identifica con los preceptos de una iglesia neotestamentaria. Analizamos. Una iglesia pentecostés, la gran mayoría de ellos bautizan en el nombre de Jesús. La iglesia mormona, pues se bautiza por los muertos, imagínate tú. La iglesia presbiteriana bautizan por aspersión. La iglesia luterana bautiza infantes. La iglesia, entonces puedo yo ir viendo. No estamos diciendo, como siempre lo aclaro, porque no quiero nunca dar una mala impresión o un mal aspecto. No estamos hablando que la gente que se congrega ahí es gente mala.
A veces hay más malos en los bautistas. Digo, colesterol y triglicéridos y todo eso, comemos mucho aquí. Pero no estamos diciendo que la gente es mala, estamos diciendo su doctrina, la enseñanza de esa iglesia está errónea. Hay gente bien linda, hermano, presbiteriana, hay gente muy amigable en la iglesia luterana. Y no dudo que va a haber salvos en muchas de estas iglesias, así como va a haber perdidos en las iglesias bautistas. Eso es algo evidente, pero yo, como soy responsable de mí y de mi familia, tengo que entender que la iglesia necesita una iglesia, mi familia necesita una iglesia local visible. No nada más, no, yo pertenezco a la iglesia del Señor universal invisible. ¿Y cómo se ve si está invisible? No sé si me entienden el punto. Hay una iglesia universal en el sentido del cuerpo de Cristo, pero el creyente necesita donde edificarse. Eso se llama la iglesia local visible. Es redundante la palabra visible, porque si es local, pues obviamente se va a ver, pero es un término. Y la última diapositiva que vamos a ver, bueno, no, la penúltima, ingredientes para hacer una iglesia neotestamentaria. Los ingredientes para hacer un café, un buen café. 2 cucharadas de café por una taza de agua. A mí me gusta así, déjeme en paz. Una en la mañana, una en la tarde, una en la noche. Agua, 1.5 de azúcar, crema, ingredientes. A ti también te gusta, Caleb. Ingredientes. ¿Qué ingredientes necesita tener una iglesia neotestamentaria? Y termino solamente con el primero porque se me va el tiempo. Cristo como la cabeza. Colosenses 1:17, hermano, lo vimos el domingo antepasado también en la escuela dominical. Cristo como cabeza. Colosenses capítulo 1 y versículo 17. Colosenses capítulo 1 y versículo 17. Dice la Escritura, hablando de nuestro Señor Jesucristo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es del cuerpo que es, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Una iglesia de Cristo, una iglesia neotestamentaria, tiene que tener a Cristo como su cabeza. Pastor, ¿no todas las iglesias tienen a Cristo como su cabeza? No. Dijimos hace rato, la cabeza de la iglesia católica, el Vaticano, es el Papa. El que está ahorita no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. La iglesia que decíamos ahorita de la luz del mundo, pues su líder hasta el día de hoy sigue siendo Nazón Joaquín Guzmán. Lo era. Nazón Joaquín, ese es su líder. ¿Es Cristo su cabeza? No. Hay otro apóstol allá en Sonora, el apóstol Sapo, le han apodado, no sé quién lo ha visto a él. Él dice que él es el redentor del mundo en este mundo actual y su esposa es el Espíritu Santo. Así dice, no estoy jugando. La iglesia de los mormones, pues tienen a sus jerarcas 12 y el principal apóstol. Entonces, vemos que para que una iglesia sea neotestamentaria tiene que tener un ingrediente, y el ingrediente es que la cabeza es Cristo. El pastor tiene que tener cuidado y entender que no es la cabeza. No es la cabeza. El pastor no está aquí para proceder como la cabeza. Está aquí para guiar al rebaño en lo que la cabeza ha dicho, en lo que la cabeza ha ordenado. El pastor no está para emplear o para desarrollar nuevos mandatos o no, simplemente está para llevar a cabo lo que la palabra de Dios ha dicho, lo mejor que puede, porque el pastor no es perfecto. Yo sé que parezco, mi cuerpo parece perfecto. No se rían, nada más. Pero no, el pastor, y cualquiera que me ponga en el rebaño, es imperfecto. Entonces, es hacer lo mejor que él puede con la gracia de Dios, con el rebaño que le da, pero no es cabeza.
pastor, ¿me dejan faltar a la iglesia? Y yo, ¿quién soy para dejarte faltar a la iglesia? Yo no soy la cabeza, pues ve si quieres, si no quieres, pues no vayas. No sé si me entienden. A veces piensa, no, a veces no es el pastor el que piensa, a veces el rebaño es el que piensa que el pastor es la cabeza. Pastor, ¿cómo ve usted? Mire, pues aquella señora, pues ya la dejó el viejo, pastor, pero pues yo quiero unirme a ella. ¿Me da usted permiso? Yo no soy la cabeza, hijo. Digo, te voy a enseñar que Dios dice esto y esto y esto y esto. Si aún así te vas a casar, porque te vas a casar como quieras, vas a hacer lo que quieras. Pero mi trabajo es decirte que la cabeza ha dicho que no por esto, no por esto, no por esto y no por esto. Aún así lo quieres hacer. Yo no soy la cabeza, no me pidas permiso a mí. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Por qué se me queda viendo raro, hermanos? A veces no es el pastor el que se cree la cabeza, a veces los miembros piensan que el pastor es la cabeza y no es así. Hermano, la cabeza es Cristo, el pastor es un hombre con errores, con virtudes, con emociones, con sentimientos, con debilidades, con enfermedades, con diarrea como cualquier otro. De verdad. Entonces, un ingrediente de una iglesia bíblica neotestamentaria es que Cristo es la cabeza. Yo ya acabé. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vea que yo enseño bien bonito, hermanos. Mira que qué bonito enseño. Todo me entienden. O me tiraron de loco todo el tiempo. No saben ni qué enseñé. Todo claro, hermanos. Intentamos hacer clases fáciles, pero con contenido. Hermano Eduardo. Préndeme la bomba, hermano. Vamos a bautizar a mi hermano. ¿No? No, a lo mejor, te voy a ser honesto, hermano Eduardo. Muchas veces los pastores hacen o hacemos lo que aprendimos de alguien más y a veces ni sabemos por qué lo estamos haciendo así. Pasan los años y uno como ministro tienes que aprender a cuestionar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Han visto el ejemplo de la señora que hacía tortillas de harina y le cortaba una parte? ¿Nunca han visto ese ejemplo? Había una señora de una iglesia, una hermana en Cristo, que preparaba, no se estén riendo, es en serio, hermanos, preparaba las gorditas de harina, las tortillas, y siempre tenía o un cuchillo o unas tijeras. Y la razón que las tenía es que preparaba su bolita, hacía la tortilla y luego le recortaba. Entonces, pues venían hermanas en Cristo y pues por respeto no decían nada, pero cuando se hicieron bien amigas, le dijeron a la hermana, oye hermana, ¿por qué cuando tú haces tortillas de harina le recortas cuando ya tienes la tortilla hecha? Ah, decía, es que así me enseñó mi mamá. Pero ¿por qué lo hace tu mamá así? No sé, pero siempre lo hicimos así y nos quedaban buenas. Entonces un día estaba la abuelita, o sea, la mamá de ella en la casa y las hermanas tenían la reunión femenil y le preguntan a la abuelita, oiga hermana, su hija hace esto y esto cuando cose tortillas. Dice que usted le enseñó, ¿por qué se hace eso? Y la abuelita le dice, pues así me enseñó mi mamá. Va ella en algún momento y esto ya después las hermanas lo platican que les platicó. Entonces el asunto es que la abuelita de la hermana originalmente, que era la que le enseñó a la mamá, posteriormente la nieta, la abuelita le dice, ah, es que yo la recortaba porque en el comal no me cabían. Pero estas señoras sí tenían comal grande, pero la seguían recortando. ¿Sí se entendió el punto? Entonces, a veces, hermano, se hace, a veces porque así le dijeron que era, o vio que así era, y nunca supo por qué.
Entonces, así pasa a veces. Por eso el cristiano tiene que autoexaminarse, tiene que preguntar. Por eso hace rato yo te dije, ¿a qué iglesia te irías? Si tú pensaste en una de las tantas, andas bien perdido, hermano. No, de verdad. ¿Por qué? De pronto pasa esto, y lo voy a decir esto con mucho respeto porque aún familiares míos lo han dicho. Pues yo prefiero que esté ahí con esos que andan brinque, brinque y salte, salte. Pues que anden ahí, que anden en el mundo, pastor. ¿A poco usted quiere que anden en el mundo? No, yo no quiero que anden en el mundo, pero si no es una iglesia neotestamentaria, ay, híjole, está la cosa medio tremenda, ¿no? Claro, 1000 veces, como alguien dijo, oye, que esté en la preparatoria secular, a que esté en una cristiana, pues obviamente, no importa los errores que tengan, va a estar en un lugar cristiano. Pero, hermanos, tenemos que entender que el hecho de que haya muchas iglesias no quiere decir que todas son iglesias de parte de Dios. Vuelvo y digo, los bautistas no son los únicos hijos de Dios en el mundo, claro que no. Pero sí tenemos que aprender a definir por qué soy bautista, por qué yo voy a Monte Olivos, por qué yo tal o cual cosa. ¿Sí me entienden, hermano? Entonces, hermana Alicia, la escucho. Sí. No lo dudo, hermano. No, y no tienen el pastor. Inmersión. Dentro, hermana, de las denominaciones, ahora, dentro de las denominaciones siempre hay sus, ¿cómo se le llama? Sus brazos, sus, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo? Variantes. Bueno, sí. Por ejemplo, no todo bautista es bautista. Está la iglesia bautista reformada. Dice bautista, pero no son como nosotros. Ujú. Sí, claro. Práctica, fe, doctrina, claro. Sí, claro. Ese es el asunto. Tenemos que entender, a ver, ¿esta iglesia cumple con los requisitos que Dios da? Sí, no. Ah, ok. Entonces ese es donde el cristiano es responsable de conocer la Biblia y saber identificar. Entonces para esto ocupamos estudiar lo que estamos haciendo ahorita, ver, preguntar, cuestionar, indagar. Y hermano, por favor, Abril, pon atención, hija, poner mucha atención y tener mucho cuidado con lo que hoy en día hay de redes sociales, hermano. Hay tanto, ustedes principalmente jóvenes, a lo mejor uno de adulto, pues a lo mejor no tiene a lo mejor ni el mismo conocimiento de moverle tan rápido a las cosas del celular, ¿verdad? Pero los jóvenes y señoritas que tienen a lo mejor más el tiempo, más la facilidad, más, cuánto mugrero hay ahorita. Y que puede venir la duda de decir, ay, ¿por qué nosotros no? Bueno, la duda viene muchas veces por ignorancia, por ser ignorante tú de la palabra. Muchas veces porque te enseñamos y no pusiste atención. Pero si acaso la falta de enseñanza está y tú te metes a aprender algo que está fuera del lineamiento bíblico, te va a hacer daño, te va a hacer mal, te vas a amargar, vas a ver ahora al pueblo de Dios como tu enemigo. Yo voy a convertirme en tu principal obstáculo en la vida para ti. ¿Por qué? Porque ya aprendí de allá algo que no viene correspondiente a la escritura, ¿sí? Entonces, por eso es importante aprender, tener una mente abierta para aprender palabra de Dios, Biblia, no lo que cualquiera me quiera venir a dar, ¿sí? Bueno, ya acabé, hermanos. ¿Nos vamos o nos quedamos o qué hacemos? ¿Ya? ¿Listos? ¿Aprendieron bien, hermana? Vamos a orar antes de irnos, era lo que nos faltaba. Todo bien, muy bien. Dani, ¿cómo te llamas tú?
Adri, ayúdeme a recoger rapidito Otto, prepárate con el piano, mijo. Vamos a recoger las tarjetitas de oración, hermanos, para orar unos por otros. Vamos a poner adelante. Vamos a poner adelante la charolita esta. Y vengo, como siempre, a terminar con una oración en voz alta y así somos despedidos. Amén. Gloria a Dios.